Nicole, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y hablando de mujeres que han marcado historia, en julio de 1960 ocurrió un hecho histórico porque por primera vez en el mundo y a través de una elección popular, una mujer asumió la jefatura de un gobierno. A 60 años de ese hito repasaremos algunas de las líderes que han marcado la historia de sus países y del mundo. ¿Qué tan lejos estamos de alcanzar la paridad en el poder? El reportaje es de Natalia López. The Iron Lady of the Western World. Presidenta, acostúmbrense todos. Desde hace siglos que como seres modernos elegimos democráticamente líderes que gobiernen nuestras sociedades. Pero apenas hace 6 décadas esa responsabilidad se le está otorgando a una mujer. No hace muchos años imaginar algo así era tan difícil como el nombre de Sirimavo Bandaranaike, la primera jefa de un gobierno en el mundo. Era la década del 60. Chile acababa de sufrir el terremoto más grande de la historia. La Guerra Fría reconfiguraba el mapa y desde una pequeña isla de Asia, hoy conocida como Sri Lanka, pavimentaban el camino para el poder femenino. Por primera vez, mediante votación popular, una mujer se convertía en jefa de gobierno. Creo que es un hito súper importante de conmemorar y de recordar, sin duda alguna. Y una de las primeras reacciones que uno piensa es que es hace 60 años atrás. Tampoco es tanto tiempo. Y por otro lado te hace dar cuenta de lo que falta por recorrer. Llegó a la política siguiendo el legado de su esposo, el primer ministro de la entonces Ceilán, hasta su asesinato a manos de un monje extremista. Sirimavo Bandaranaike fue, durante 3 periodos, la jefa del gobierno de Sri Lanka, un puesto desde donde vio cómo otras mujeres seguían sus pasos. In the Indian Constitution, all citizens are equal, regardless of sex, religion, language. Además de convertirse en la primera y hasta ahora única mujer líder de India, Indira Gandhi fue también una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Llegó al poder de un país sumido en la pobreza y profundos choques culturales para liderarlo con luces y sombras durante 15 años. Indira Gandhi además impulsó fuertemente la industrialización de India y su apertura en términos de política exterior. Y si bien se acercó mucho durante los tiempos de la Guerra Fría a la Unión Soviética, también se interesó por establecer vínculos con otros países, como por ejemplo Chile, país que visitó en 1968. Uno de los tantos viajes que convirtieron a Indira Gandhi en una figura internacional. Una mujer que osciló entre la democracia y medidas autoritarias hasta 1984, cuando sus propios guardaespaldas terminaron con su vida. We received a message from Delhi that both the government and the people of India are really both indignant and distressed about the really outrageous behavior of a tiny minority of people in this country who gloated over the murder of Mrs. Gandhi. Llegaba al funeral de Indira Gandhi, la dama de hierro de Occidente.
En un mundo ampliamente gobernado por los hombres, tuvo que romper las barreras del género y el clasismo. Hija de un almacenero, Margaret Thatcher tenía frente a sí todos los obstáculos para convertirse en la primera mujer al mando de una potencia mundial. Pero la dama de hierro le dobló la mano al destino. To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. The ladies not for turning. En política exterior, Margaret Thatcher se alineó fuertemente con el gobierno estadounidense, estamos hablando de la época de Ronald Reagan, en contra de la Unión Soviética. Fueron 3 periodos consecutivos para la persona que los británicos consideraron la más capaz para conducir su país, pero no necesariamente la más querida. 2 años antes del fin de la era Thatcher, otra mujer hacía historia convirtiéndose en la primera en dirigir un país musulmán. Hija y esposa de presidentes, la vida de Benazir Bhutto fue tan convulsionada como la de su propio país. Pakistán ponía en lo más alto a una mujer que fue elegida y destituida en 2 oportunidades acusada de corrupción, aunque lo peor para Benazir Bhutto vendría poco antes de una tercera aspiración al poder. And to save democracy, because we believe democracy alone can save Pakistan from disintegration and a militant takeover, then we are prepared to risk our lives and we are prepared to risk our liberty. Palabras que fueron prácticamente premonitorias. Abatida a tiros y tras la explosión de su auto de campaña, el mundo entero fue testigo del asesinato de una de las pocas mujeres que hasta la fecha ha logrado el cargo más alto en política. Sí vemos que hay avances, pero hay avances lentos. Y creo que esta velocidad, y lo que estamos convencidos desde Naciones Unidas, que esta velocidad no es posible alcanzar el desarrollo sostenible si mantenemos los mismos ritmos de aumento de la participación política de las mujeres. El crimen de Benazir Bhutto fue en diciembre de 2007, mismo mes y año que otra mujer se ponía una banda presidencial, pero a este lado del globo. Aunque un año antes de la llegada de Cristina Fernández a la Casa Rosada, nosotros también hacíamos historia eligiendo a la primera y hasta ahora única mujer que ha ejercido como presidenta de Chile. Creemos que puede haber un Chile diferente y mucho más justo. La presidencia de Michelle Bachelet marcó un hito en la historia política chilena, siendo que la participación de las mujeres en los partidos políticos y en los cargos en Chile sigue siendo limitada. Hoy día en América Latina, lamentablemente, las cifras han disminuido comparado con años anteriores. Hoy día tenemos solamente 3 países en el Caribe que cuentan con mujeres como jefas de Estado y como primeras ministras. Y sí, tenemos que hablar de actuales líderes femeninas en lo más alto de sus países. Hay 2 que sobresalen. La primera es, desde hace más de 15 años, la líder de la mayor economía europea. Paciente y observadora, Angela Merkel ha sabido sortear con éxito crisis financieras, un divorcio como el Brexit y la mayor ola migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Verspreche ich Ihnen nicht, dass wir keine Probleme mehr haben werden. Ich kann Ihnen aber sagen, nach 8 Jahren, in denen ich Bundeskanzlerin bin, stehen wir in weiten Teilen besser da. Angela Merkel también ha jugado un rol muy importante dentro de la Unión Europea. De hecho, ella es uno de los pilares más importantes de esta alianza continental. Por eso existe una gran incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir el próximo año, cuando en 2021 termine su 4º y último mandato. Es la mujer más influyente del mundo según la revista Forbes, que incluye también en su ranking a la carismática Jacinda Ardern.
Y si hay otra cosa que une a estas dos líderes es el destacado manejo que han tenido frente a la pandemia del coronavirus. There is no widespread undetected community transmission in New Zealand. We have won that battle. Hoy día, si las mujeres no están sentadas en la toma de decisión, su voz no es incluida en las políticas públicas. Por ejemplo, ahora la política de respuesta al COVID-19, esas políticas son incompletas y en el fondo pasan a ser poco eficientes, y eso está sumamente comprobado en distintos ejemplos. Somos más de 3.700 millones de mujeres en el mundo, pero apenas 22 de nosotras gobiernan actualmente los casi 200 países del planeta. Hace 60 años, una de nosotras comenzó un camino que todavía parece cuesta arriba, si, según los expertos, no se empareja de una vez por todas la cancha del poder.